Hola amigos, sed bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo del canal de Iván Trujillo y de Alquimia Interna. En este vídeo os comparto una rutina completa, un automasaje facial tradicional chino que nos va a ayudar, atención, tanto a prevenir, suavizar como a eliminar posibles arrugas que podamos tener, también las ojeras, las bolsas que nos aparecen debajo de los ojos. Y no solamente eso, sino que este automasaje además nos va a ayudar a prevenir problemas de salud y también a mejorarlos en casos de que ya lo estemos padeciendo. Pero como ya sabéis, quienes sois habituales del canal, antes de pasar a esta interesante práctica me dirijo a ti, a esa persona que es la primera vez que llega a este canal, Alquimia Interna Iván Trujillo. Si todavía no has tenido tiempo de suscribirte, antes de que empecemos es el momento, no olvides de hacerlo, de clicar sobre esta campanita para que así YouTube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así pues no te lo pierdas. La práctica que vamos a ver ya a continuación la voy a hacer completa para que me podáis acompañar si así lo deseáis y podáis tener una primera impresión, una primera experiencia desde la primera vez que veáis este vídeo. Esta rutina tradicional china taoísta lleva por nombre o se le conoce como el lavado de cara. Y aunque se puede hacer en cualquier momento del día, se recomienda realizarse a primera hora, por la mañana, cuando nos levantamos, ya que nuestro cuerpo se encuentra más receptivo para este tipo de masajes. Como siempre os comento, si queréis aplicar un aceite, una crema hidratante para realizar esta rutina, siempre os será más agradable y más fácil de hacer. Bien amigos, pues vamos a empezar. Mirad, vamos a empezar frotando nuestras manos un instante hasta que sintamos que las palmas de las manos se calientan. Cuando ya las notemos calentitas, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos las manos sobre la frente, bajamos por frente, ojos, mejillas. Cuando llegamos a la altura de la boca, va por la mandíbula y desde aquí sube por delante de la oreja hasta volver a llegar a la frente. De esta manera. Y después ya volveríamos a repetirlo. No vamos a hacer una presión fuerte, pero sí sentimos cómo se arrastra un poquito la piel. Vamos a realizarlo aproximadamente unas 10 veces. ¿Me acompañáis, verdad? Pues venga, vamos. Realizando este sencillo ejercicio, conseguimos tonificar la piel y los músculos faciales, conseguimos contrarrestar la flacidez facial. De esa manera, ayudamos a prevenir la aparición de arrugas y en el caso de que ya las tengamos, estaremos ayudando a suavizarlas e incluso a eliminarlas. También nos va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea para que la piel se encuentre más oxigenada y de esa manera luzca mejor. Ayudamos a mejorar el drenaje linfático de los líquidos que se acumulan en nuestra cara, culpables ellos de las bolsas que nos aparecen debajo de los ojos. Continuamos amigos, volvemos a frotar un poquito las manos, que sintamos que se calientan las palmas, es un instante, ya los tenemos, ya los sentimos. Bien, pues ahora colocamos una mano sobre la frente, deslizo, otra mano sobre la frente, deslizo. Vamos a hacerlo 5 veces con cada mano, no haciendo una presión fuerte, pero hemos de sentirlo, hemos de arrastrar un poquito la piel. Vamos a ello. Realizando este ejercicio favorecemos la circulación tanto sanguínea como energética en los senos frontales, así como a nivel de la piel. Por lo tanto, este ejercicio es muy apropiado para prevenir como suavizar las arrugas que nos aparecen en la zona de la frente. Continuamos, volvemos a frotar un poquito las manos nuevamente. Ya sentimos que se están calentando. Bien, pues ahora haremos esto.
coloco la mano sobre uno de los ojos, arrastro muy suavemente, así hasta llegar aproximadamente pues sobre la sien. El dedo meñique, cuando pasamos la mano, va a pasar por aquí, por la zona donde pues se forman las bolsas, donde se forman las ojeras, ¿sí? Así pasará, junto con todos los demás dedos. Los dedos índice, corazón pasarán por la frente, por la ceja, haciendo un masaje suave y agradable. ¿De acuerdo? Bien, pues lo vamos a hacer 5 veces con cada mano nuevamente. Venga, acompañadme. Este sencillo pero completo ejercicio nos puede ayudar tanto a prevenir como a suavizar las arrugas que aparecen alrededor de los ojos. Nos puede ayudar tanto a suavizar como a eliminar las ojeras, así como las bolsas que aparecen por debajo de los ojos. También nos puede ayudar a descansar la vista, a descansar los ojos después de haber permanecido un largo periodo delante de una pantalla, y también nos puede ayudar a prevenir y mejorar problemas en la visión. Para el siguiente automasaje vamos a utilizar especialmente los dedos índices, que los vamos a colocar aquí, en el lugar donde se une la nariz con el resto de la cara, y vamos a hacer un movimiento de subida y bajada. Lo vamos a hacer de manera suave, pero será enérgico. Podemos hacerlo pues relativamente rápido. Y lo vamos a hacer entre 40 y 50 repeticiones, cuando uno es tanto subida como bajada, es decir, 1, 2, ¿de acuerdo? Pues venga, empezamos frotando las manos como en cada uno de estos ejercicios hasta que se calienten, pero especialmente llevando la conciencia a los dedos índices en esta ocasión. Y ahora que ya los sentimos calentitos, colocamos y empezamos. Además de ayudarnos a prevenir cómo suavizar las conocidas arrugas, líneas de marioneta, este ejercicio nos ayuda de una manera muy importante a descongestionar la nariz y mejorar nuestro sistema respiratorio. Para el siguiente ejercicio volvemos a utilizar nuestros dedos índices y en esta ocasión colocamos uno sobre el labio superior y otro bajo el labio inferior y haremos estas friegas, así, de esta manera, aproximadamente unas 15, cuando una es ir y volver, ¿de acuerdo? Y después de haber hecho estas 15, cambiamos los dedos y repetimos 15 más. Volvemos a frotar manos, un instante, conciencia en los dedos índices para que se calienten también, sobre todo estos dedos. Empezamos, amigos. Ejercicio que nos ayuda a prevenir y suavizar las arrugas que aparecen alrededor de la boca. Cambiamos. Y también nos puede ser de mucha ayuda para mejorar las funciones de nuestro sistema digestivo. Para el siguiente ejercicio vamos a pasar de un dedo a dos, los que vamos a utilizar de cada mano. Vamos a utilizar el dedo índice y el dedo corazón y los vamos a colocar uno delante y el otro detrás de la oreja. Así, esto en cada una de las orejas. Y lo que haremos será frotar arriba y abajo. No hacemos una presión fuerte contra la cara, contra las orejas. Simplemente frotamos esta zona arriba y abajo, de manera enérgica, puede ser pues más bien rápido. Lo vamos a realizar aproximadamente unas 30 veces, igual que los otros. Subir y bajar es 1. Y para ello pues volvemos a frotar previamente un poquito las manos. En esta ocasión llevamos la conciencia más a los dedos índice y corazón. Ya sentimos las manos calientes, pues empezamos. Colocamos en las orejas y contamos aproximadamente unas 30. ¡Empezamos! Este ejercicio no solo nos ayuda con el estado de la piel que se encuentra delante de nuestras orejas y a la altura de nuestra mandíbula, sino que nos puede ayudar con problemas de audición. Seguimos en nuestras orejas. Ahora con nuestros dedos índices y nuestro dedo pulgar vamos a pellizcar con cariño, no nos hemos de hacer daño. Vamos a pellizcar todos los rincones de nuestras orejas. Esto lo vamos a hacer aproximadamente durante unos 30 segundos. Sí, pues primero, otra vez, volvemos a frotar un poquito las manos
y llevando la conciencia en esta ocasión a los dedos pulgares y los dedos índices para llevar especial energía y especial calor a estos dedos. Ya lo sentimos, pues lo dicho, entre unos 30 segundos, de 30 a 40 segundos aproximadamente. Empezamos, amigos. Realizando este curioso ejercicio estamos consiguiendo estimular a nivel energético todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, ya que en los pabellones auriculares, en nuestras orejas, se encuentra reflejado todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, con esto tan simple, estamos ayudando a la salud integral de todo nuestro organismo. Proseguimos. Ahora nos vamos a la zona de la barbilla, del cuello, la zona donde puede aparecer la papada. Mirad, vamos a colocar aquí una mano y masajeamos hacia abajo. Y vamos alternando una mano y la otra. Llegamos hasta la parte más baja del cuello. Lo hacemos suave, pero hemos de sentirlo. Arrastramos suavemente la piel y lo vamos a hacer aproximadamente pues unas 10 veces con cada mano. Volvemos a frotar un poquito las manos para que de esta manera sea más energético, sea más agradable también. Ya sentimos calientes las manos, pues vamos a ello. Venga, empezamos. Mediante este ejercicio ayudamos a mejorar la circulación sanguínea, linfática de nuestro cuello, ayuda a eliminar líquidos acumulados y por supuesto ayudamos a mejorar el estado de la piel de esta zona. Pasamos al siguiente. Ahora nos vamos a quedar por esta zona, por la zona del esternón, zona de las clavículas, lo que podríamos llamar la zona del escote. Vamos a hacer así, colocando una mano por debajo de la clavícula, vamos a arrastrar suavemente en una diagonal y la otra por debajo, no sobre el hueso de la clavícula, sino por debajo, arrastrar suavemente en el otro sentido. Así, alternando una mano y la otra. Y lo vamos a hacer pues igual que antes, aproximadamente 10 veces con cada mano alternando. Frotamos primero un poquito las manos, sentimos que se calientan y empezamos. Mediante este ejercicio conseguimos ayudar al drenaje linfático de los líquidos que se acumulan en nuestra cara, que nos puede dar una sensación de tener la cara hinchada. Por supuesto, ayudamos a mejorar la circulación sanguínea de esta zona y de esa manera oxigenar mejor esta piel y ayudar a prevenir y suavizar las arrugas que aquí pudieran aparecer. Para el siguiente vamos a utilizar la yema de todos los dedos. Vamos a colocar sobre nuestra frente, vamos a ejercer una presión suave y vamos a arrastrar el cuero cabelludo ligeramente hacia atrás. De esta manera. Para todos vosotros que seguramente la gran mayoría tenéis cabello, quizás cuesta un poquito más, pero se puede hacer. Se puede hacer. Conozco mucha gente con cabello que lo hace sin ningún problema. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a hacer 10 veces. ¿Sí? Pues empezamos. Frotamos primero un poquito las manos, ahora llevamos la conciencia más a las yemas de los dedos. Intentamos frotar un poquito más con las yemas de los dedos, con toda la mano, pero sintiendo las yemas. Y cuando ya sentimos que se calientan, colocamos y empezamos. Mediante este simple ejercicio no solo estamos ayudando a fortalecer nuestro cabello, sino que estamos ayudando a nuestra vesícula biliar, a nuestra vejiga de la orina, a nuestro cerebro. Y si padecemos de insomnio, es un ejercicio tan relajante que nos puede ayudar a conciliar el sueño mucho más rápido. Y ahora ya hemos llegado al último. Para el último vamos a hacer esto. Mirad, vamos a colocar una mano a cada lado de las cervicales. Y vamos a hacer así. Arrastro hacia abajo un lado, arrastro el otro.
como si agarrara, pero de manera suave. Vamos así, haciendo este movimiento. Y lo vamos a hacer aproximadamente, pues como lo estamos haciendo, unas 5 veces con cada mano. Ya sabéis, primero frotamos un poquito las manos, sentimos este calor agradable y empezamos. Mediante este ejercicio favorecemos la circulación tanto sanguínea, linfática como energética. Conseguimos desentumecer la musculatura de la nuca. Conseguimos aliviar e incluso eliminar tensiones, dolor que en esta zona de las cervicales pudiéramos tener. ¿Qué amigos? ¿Qué os ha parecido esta rutina? ¿Verdad que es altamente relajante? ¿Verdad que es altamente tonificante de los tejidos, la piel, la musculatura de nuestra cara? ¿Verdad que os sentís, bueno, pues con una sensación de vitalidad? Hacedme saber en los comentarios cuáles son vuestras sensaciones, que yo sé las que tengo yo, pero me gusta saber las vuestras, saber si son parecidas, a ver si os encontráis tan bien como me encuentro yo después de hacerlo. Quienes sois habituales en el canal sabéis que cuando llegamos a la parte final del vídeo siempre me gusta recordaros que si esta práctica, este vídeo os ha gustado, os ha parecido interesante, os ha sido útil, pues si me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, a mí me estáis ayudando muchísimo y me ayudáis a que pueda seguir compartiendo vídeos con todos vosotros. Es así de simple. Y ya, amigos, para despedirme, como siempre, pues lo hago dándoos las gracias por estar al otro lado de esta cámara, de corazón, y que os espero muy, pero que muy pronto en un vídeo, en una práctica nueva. Saludos amigos y muchísima salud para todos.